Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, y vamos a ir a leer los últimos 3 versículos. Ya hemos llegado al final, y del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo quiere dar esa bendición final que toda iglesia debería de recibir de aquellos que le aman y que oran a Dios pidiendo esta bendición para la iglesia. Y dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya hemos terminado. ¿Nos vamos? No. Ahora viene lo que quiero aplicar de esta verdad. Siempre que algo termina, significa que ha habido algo antes que ha estado preparando el camino para esa despedida final. Si tú llegas a uno y le dices hola y adiós, pues como que ¿para qué nos hemos visto, no? Y por supuesto que qué bueno es ver que Pablo tenía una carta en la que quería y deseaba que conocieran, entendieran y aplicaran a sus vidas estos tesalonicenses. Y creo que hay unas verdades fundamentales que vamos a nombrar levemente y luego entraremos en esos versículos, si Dios quiere, y estaremos estudiando lo que Dios quiere para nosotros. Seguramente estaremos viendo verdades que llevan más de un culto en solamente la conclusión de esta epístola. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos estudiando. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas y gracias, Señor, porque tenemos en nuestras manos un libro eterno, una palabra de Dios infalible. Tenemos en nuestras manos algo que no se va a acabar, que dice toda la verdad y que va a ser nuestra juez. La Biblia, todo lo que dice, vamos a ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. Señor, si es así, yo quiero conocerla, yo quiero aplicarla bien, para que un día, delante del Dios Todopoderoso, sepa que he estado andando conforme a la verdad. No voy a vivir conforme a la mentira, porque una vida de mentira tiene muy triste fin. Señor, ayúdanos a todos a entender la importancia de saber que la verdad se ajusta al único que dice la verdad. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Debemos de escucharle a Él y a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Amén. Dice así, en esta corta carta, que vemos que esta segunda epístola a los tesalonicenses solo tiene 3 capítulos, y en algunos ocupa una página o 2 páginas o 3 páginas como mucho, pues depende de cómo está la letra, pues qué bueno es ver que hasta este texto nos ha hablado de un drama, algo dramático, algo que está ocurriendo y que va a ocurrir muy dramático. Y en sus 3 cortos capítulos el apóstol Pablo ha descrito, lo primero que ha dicho es que el pago de Dios a los inicuos. Dios va a pagar a los inicuos, va a retribuirle. ¿Qué es la retribución del pecado? La paga del pecado es muerte. Anda, pues entonces algo con eso tiene que ver el pecado. Si yo peco, merezco un castigo por pecar. ¿Por qué? En primer lugar, es porque tienes un creador que es dueño de tu vida física y a él le debes de dar cuentas un día.
En segundo lugar, porque tienes un sostenedor, un Dios que sostiene tu vida y te ha sostenido tu vida durante toda la existencia que tengas en esta tierra. Entonces, he tenido toda una vida en que Él me está dando oportunidades. ¿Y qué he hecho con todas esas oportunidades? Y en tercer lugar, es porque a pesar de cómo eres y de cómo soy, iba a decir de cómo somos, eres y somos, entonces, ¿cómo somos? Él ha mandado un Redentor para rescatarnos de nuestras malas decisiones, de nuestras inclinaciones al pecado y de nuestros pecados cometidos en nuestra vida. Entonces, dices, es que no hay excusa, porque como creador, como sostenedor y como redentor, tiene derecho a exigirme a mí. ¿Y cómo? Entonces voy a responderle. Y Dios dice, conóceme, conoce la palabra de Dios, escúchame. ¿Sabes que la paga del pecado es muerte? Dice en el capítulo 1, versículo número 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 6. Es justo para Dios juzgar. Él es el juez. Es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo en el cielo con los ángeles de su poder, y cómo se llama, en llama de fuego, para dar el pago, la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú dices, no, yo paso, y Dios dice, es justo lo que te va a caer, porque tú lo has decidido. Y entonces Él va a venir y Él dice que desde el cielo, con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Tenemos por ahí varias sectas que enseñan, no existe infierno, no existe castigo, no puede ser, un Dios de amor no puede castigar. ¿Ah, sí? Un Dios de amor justo va a exigir justicia y va a pedir que se haga lo que es correcto, lo cual no quiere decir que no perdonará al arrepentido y que no limpiará de pecado al sucio de pecado que se arrepiente y viene a Él. Pero el obstinado, el soberbio, el prepotente que viene a Dios y le dice, ¿tú qué me vas a mandar a mí? Dios le dice, sufrirá pena de eterna perdición. ¿Cuánto dura la eternidad? 1, 2, 3, 1000, 1 millón, 2 millones, no hay fin. Siempre he dicho, el infierno es un lugar donde no hay varias cosas que pensamos que puede ser nuestra solución en un momento de pánico. En el infierno no vas a encontrar un extintor y estarás lleno de fuego. No podrás, hay llama que nunca se apaga. En el infierno, con ese calor, te encontrarás en una situación de apuro y no vas a encontrar ni una gota de agua. Y dirás, aún una gota de agua que llegue a mi boca, porque estoy sediento. Y no encontrarás ni una gota de agua. Y además, en el infierno, no encontrarás un lugar que diga salida. No hay salida. Estas puertas de emergencia, de salida de emergencia, no existen. No existen. Y algunos todavía, en su soberbia, sabiendo que hay un infierno, no quieren reconocer que en esta vida tienen la oportunidad
de recibir el amor de Dios, el perdón de sus pecados, lavar sus corazones en la sangre de Cristo y ser, por la gracia de Dios, poniendo su fe en Él, ser hechos hijos de Dios y vivir eternamente con Él. En un lugar donde sí que habrá agua y no agua cualquiera, el agua que sale de los manantiales del trono de Jesucristo, donde sí que habrá comida, que hay banquetes para disfrutar con Él, que hay toda una eternidad para aprender y conocer más del Señor y para disfrutar de esas moradas eternas que Dios tiene para nosotros, que son impensables de tan maravillosas que son y tan grandes y preciosas que son para nosotros. Y dice la palabra de Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Y ese es el verdadero infierno, excluidos de Dios. Si hay una cosa que diferencia el cielo del infierno totalmente, lo más es la ausencia de Dios. En un lugar presente, en la presencia de Dios, en otro lugar ausente, la ausencia de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es luz. En el cielo tendremos luz. Cuando no está Dios, ¿qué hay? Oscuridad y tinieblas. Dios es amor. En el infierno es todo odio y ausencia de amor. Así es. Como nos enseña la palabra de Dios. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todo esto cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice la palabra de Dios, que es bueno. La primera cosa que hemos visto es que Dios va a dar el pago a los inicuos que no han querido creer en Él, que no han querido creer en Él. En segundo lugar, es que el juicio de Dios al mundo, Él lo describe cómo va a ser ese juicio de Dios al mundo. En el día del Señor, dice en el capítulo 2, versículo 1, Tesalonicenses 2, 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo está diciendo, andar fielmente al Señor, ser correctos delante de Él, honrarle en vuestra vida, obedecerle y andar humildemente delante de Él, porque el día del Señor está cerca. Cristo viene por segunda vez. Podría venir hoy mismo, ahora mismo, y encontrarte donde estás, diciendo, estoy escuchando, pero me entra por aquí y me sale por aquí. Incluso estando en la iglesia, el Señor nos va a juzgar. Pero, ¿cuántos más hay que ni quieren venir a escuchar el Evangelio y la palabra de Dios? Y el Señor dice, el día del Señor los va a pillar como ladrón en la noche. No están preparados y están pasando de Dios. Un susto muy grande se lleva uno. Y el ladrón de este es el que roba el alma y te quita la verdadera vida que honra y glorifica al Señor. En tercer lugar, también nos enseña que nos ha predicho la llegada final del anticristo. O sea, cuando Cristo venga, va a venir una época de gran tribulación. La llegada final del anticristo. Y el anticristo se va a manifestar. La abominación desoladora y blasfema que él cometerá, así como su destrucción última en el regreso de Jesucristo. Ha estado explicando en este capítulo 2 lo terrible que va a hacer ese anticristo que se va a manifestar. Ese anticristo que va a coger una conglomeración de naciones y se van a unir a él y van a gobernar el mundo entero
y van a decirle al mundo lo que tienen que hacer. Y algunos dicen, ya está, ya sé quién es. No, antes va a haber la gran apostasía. Dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No está diciendo que habrá gente en la iglesia, pero habrá gente en la iglesia calentando bancos, diciendo, yo escucho la palabra de Dios, pero luego cuando salgo por la puerta vivo mi propia vida como yo quiero. Y el Señor dice, si la palabra de Dios no ha entrado en tu corazón y ha obrado en tu vida y ha cambiado tu vida y me deja a mí vivir y gobernar tu corazón, tú no eres hijo de Dios. Y eso es importante, entenderlo. Porque en aquel momento este anticristo estará engañando incluso a algunos que no han querido dejar a Cristo gobernar sus corazones. Dice en el versículo número 3, capítulo 2, versículo número 3, nadie os engañe. ¿Quién puede levantar la mano y decir, a mí nunca me ha engañado nadie? Nadie me ha engañado. Pero la palabra de Dios dice, nadie os engañe, porque hay muchos engañadores. Muchos. ¿Sabéis dónde encontramos la verdad y no hay ningún engaño? A la palabra de Dios, a la verdad. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ese anticristo que se va a manifestar, va a haber una gran apostasía, quiere decir personas que creerán doctrinas anticristianas y que prepararán el camino para que cuando venga el anticristo será muy bien recibido. ¡Oh, qué buen hombre! ¡Uy, qué milagros que hace! ¡Uy, ha traído paz al mundo! Así. Y mira cómo continúa diciendo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto es que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás pondrá ese anticristo con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, esos que se pierden, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Está diciendo ahí, ese anticristo se va a manifestar de tal manera que todos van a decir, tiene razón. Hombre, ser libre, está bien claro que para ser libre tengo que hacer lo que me da la gana. Entonces, verdadera libertad es cuando se deja a cada uno abortar cuando le da la gana. Verdadera libertad es cuando a uno se le deja tener el amor que le dé la gana y amar a hombres o a mujeres y viceversa como me dé la gana. Ser verdadera libertad es que no haya verdad. Y la verdad es relativa. Y vemos cada vez más como la sociedad está intentando que no haya absoluto, que no haya verdad, que no haya Dios. Es en realidad. De tal manera que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. De tal manera que defienden al malo
y al desviado y atacan al que quiere andar correctamente conforme a la palabra de Dios. Y así lo vemos. Y ese poder engañoso está entrando en las mentes de toda la sociedad y quieren hacerlo desde bien niños, que no sepan qué es hombre ni ser mujer. Dios los creó en el principio, hombre y mujer. No, ahora ya no se puede saber si eres hombre o mujer. Ya puedes ser lo que te apetezca o le apetezca a la carne. Cuidado. Y vemos muchas más pecados, como el engaño llega a nuestra mente. También les ha enseñado en esta epístola, nos ha advertido sobre el engaño de los lobos disfrazados de ovejas, como hemos visto ahí, que hay muchos que se disfrazan como ovejas. Dice, que no os dejéis mover, versículo 2:2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis enseñar por ninguna otra cosa que la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creen? Es que el pastor fulanito dice, y cuando el pastor fulanito, que es el apóstol, habla, pues entonces ya lo que él diga. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Y el mismo apóstol Pablo dice, no os dejéis engañar por ninguna otra cosa. Ni aunque alguien escriba el libro del Mormón, ni aunque alguien modifique, hoy en día ya están haciendo una Biblia donde se han quitado más de 120 versículos, algo así, recibí esta semana, que quitan toda la deidad de Jesucristo. Y Dios no es hombre ni mujer, y es verdad que no es hombre ni mujer, pero todas las palabras se intentan quitar, y es la Biblia LGTBI, que ya está en camino. Y ponen más letras, LGTBI y más letras, porque cada vez hay más cosas raras. Pero así es, y lo estamos viendo. Los LGTBI quieren ser cristianos sin Cristo, sin que la palabra de Cristo tenga valor. Y la palabra de Dios dice bien claramente cómo tiene que ser. Y ese no es el tema, tenemos que continuar, porque dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Hay muchas maneras de ser engañados. Moralmente, espiritualmente, la sociedad mismo, socialmente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Y en Primera de Juan tenemos ahí que la palabra de Dios nos dice, ya hay muchos anticristos moviéndose en medio de vosotros. También el apóstol Pablo ha estado enseñando en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 ha estado enseñando y ha reprendido a los cristianos perezosos. El apóstol dice, los perezosos a trabajar. Los que quieren vivir del gobierno y de la paguita del gobierno y pueden trabajar y no quieren trabajar, Dios dice, a trabajar. ¿Lo has entendido y lo he explicado bien? Quieren vivir del gobierno y pueden trabajar y tienen trabajo y no quieren trabajar, a trabajar. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice ahí bien claramente en el versículo número 6, 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está hablando de la autoridad con que Pablo está hablando. No es algo nuevo que se me ha ocurrido. Esto es palabra del Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibís de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Yo vivo pidiendo y que me den, y si hay que oportunidad de trabajar, paso.
no quiero trabajar, que me den. Y él dice, no. Pablo dio un ejemplo. Ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vosotros sabéis, hermanos, que por años trabajé y fui pastor, muchos años, y Dios bendijo y me bendijo mucho, y doy gracias al Señor. Ahora el Señor me ha dado la oportunidad de servir como pastor, y doy gracias al Señor por la iglesia. Y qué buena oportunidad de poder obrar para la gloria del Señor. Y el apóstol Pablo dice, cuando tenía que trabajar para poder predicar, trabajaba. Cuando tenía oportunidad de vivir del Evangelio, porque es digno del predicador vivir del Evangelio, viví del Evangelio, porque es digno, dice la palabra de Dios, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto es una orden, no es una opción, no es si te parece bien o mal, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Un día o dos duraba alguno de nosotros. ¿Un día o dos sin comer? No, yo quiero trabajar un poco por lo menos para comer por lo menos un poco. A lo mejor a algunos nos haría falta adelgazar un poquito y nos vendría bien. Pero Dios dice, el trabajo es dado por Dios, no es una maldición. Y Pablo lo dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en los ajenos. ¿Sabéis qué es el taller del diablo? El diablo tiene un taller donde él trabaja, la mente desocupada, la vida ociosa, el hombre y la mujer que no tienen nada que hacer, y el diablo le va dando vueltas a la cabeza, le va dando vueltas al corazón, y cada 3x2 hacen alguna cosa mala. Mala. Así es. Qué triste. Y Dios dice, no dejéis lugar al diablo. Estar ocupados y trabajando. A los tales, versículo 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Puedes trabajar? Trabaja. Gánate el dinero para poder comer tú y poder ser tú de bendición a otros con lo que el Señor te da compartiendo con otros. Así lo dice. Y versículo número 15, el 13. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y eso es bueno. Versículo 13. No os canséis de hacer el bien. Es bueno trabajar, es bueno proveer para las necesidades. Así que, en resumen, hasta este punto, la carta, hasta este versículo número 15, la carta ha sido un drama y ha sido realmente como una gran tormenta. Y ahora en el versículo 16 al 18 es como el mar que se pone en calma. Ya se tranquiliza y Dios entonces muestra esta conclusión aquí en el versículo 16 al 18. El apóstol Pablo sabía que toda esta enseñanza y exhortación sería muy difícil de aplicar, y entonces él dice, se necesita oración. Y en cada uno de estos capítulos menciona la oración, la importancia de orar, y menciona también la petición delante del trono de la gracia que él hace por todos los creyentes. Dice en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver ahí la oración en cada una de estas peticiones que él hace.
Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, mira que hay tribulación en la vida, que hay pruebas en la vida, que hay tentación en la vida, que hay circunstancias en la vida en que vivimos, que pasamos, y el Señor nos está probando. Pero nuestra oración es que a través de esa prueba, a través de esa circunstancia en la vida, salgáis más maduros, más fortalecidos. Y la palabra de Dios nos exhorta, orar los unos por los otros, orar por los débiles, orar por los necesitados, orar por los enfermos, orar por la iglesia, orar por el cuerpo de Cristo, para que esté siendo fiel al Señor. También el apóstol Pablo en el capítulo 2 nos llama también a orar y a poner en oración constante la palabra de Dios. Dice en el versículo 16 y 17, y eso siempre lo vemos como va al final, capítulo 2, 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la petición que hace el apóstol Pablo delante de Dios, que el Dios, que Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La petición es sencilla, que tu vida y la palabra de Dios te guíe por el buen camino, constantemente. Que sea ella, le decía hace poco a un hermano, recuerda, la Biblia debe ser tu única regla de fe y práctica. ¿Qué clase de vida llevas? ¿Se ajusta a la Biblia? Si no se ajusta a la Biblia, Dios tendrá que reprenderte. Dios te va a exhortar, Dios te va a llamar la atención. Y esta es la petición del apóstol Pablo, que vuestras vidas se ajusten a la palabra de Dios, que estéis andando en los caminos del Señor. Así que tras estas exhortaciones, Pablo ve la necesidad de orar. Pero ¿sabéis qué es una de las cosas en las que más falla la iglesia en el siglo XXI? La oración. Nos cuesta orar. Nos quedamos dormidos, nos aburre la oración, cuesta mucho orar. ¿Sabéis por qué fue Jesucristo al desierto? 40 días y 40 noches. ¿Para qué dice que fue? Para orar. ¿Y qué te dice a ti y a mí la palabra de Dios? Que lo imitemos. Orar tanto no. Oro cuando me acuerdo, o a lo mejor antes de comer y se acabó. Y a lo mejor también cuando me duermo. Bueno, pero cierro los ojos y ya está. La oración es el gran fallo del cristiano. Recuerda, cada vez que Jesucristo se apartaba un poco de las multitudes, porque le seguían constantemente, no lo hacía para otra cosa que para estar en comunión con su Padre, para orar, para orar. Y si Jesucristo necesitaba tanto orar, ¿por qué creéis que pasó Jesucristo por el huerto de Getsemaní? ¿Qué fue a hacer al huerto de Getsemaní antes de entregar su vida? Orar. Tú nunca tienes que enfrentar ningún problema en tu vida, tú nunca tienes ninguna decisión que tomar en tu vida. Tú nunca, cada día, le das gracias al Señor por despertarte o por acostarte lo que has tenido. La oración debería ser una de las ocupaciones
más importantes de cada día. ¿Sabéis? Nehemías se encuentra delante del rey Artajerjes y le tiene que hacer una petición y le dice: ¿por qué estás triste, Nehemías? Y dice la palabra de Dios: en ese mismo momento me vino a mi mente que mi pueblo estaba en ruinas. Y oré en ese mismo instante al Señor en mi mente y en mi corazón. Un hábito continuo. Señor, estoy hablando constantemente con el Señor. ¿Sabéis dónde mora Dios hoy en día? Dice la palabra de Dios que Dios mora en los corazones de los tuyos. ¿Lo tienes cerca de ti? ¿No lo prometió el Señor? Antes de ir al cielo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Como no lo veo, no lo creo. Pero si lo crees o no lo crees, el que siempre dice la verdad y nunca miente es Dios, no es tú ni yo. Y es verdad que Él está siempre a nuestro lado. ¿Es la oración importante para ti? ¿Oras al Señor? Tan importante era para Pablo que él pedía también a los tesalonicenses que ellos oraran por él. Y les pide que oren por ellos, por él. Y les pide que ellos estén orando por el Señor, por Pablo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Sabéis la petición que yo tengo para vosotros? Orad por mí, lo necesito. Y tú dices: si yo no oro por mí mismo, voy a orar por ti. Es importante orar. No lo consideremos una cosa de poca importancia. Pablo lo consideraba sumamente importante. Una característica de que amas a Dios, de que eres hijo de Dios y que Dios te ha salvado, es que oras. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo lo sabía. No es de todos la fe. Algunos no tienen fe. Una característica por la que no oran. Si no tienes fe, no vas a orar, porque no crees en el Dios al que oras. Y esa es la realidad. Así que la última oración que vemos aquí la expresa el apóstol Pablo diciendo, bueno, en el versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones, 3:5, al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Oras en tu oración: Señor, que te ame más, que ese amor que tú me has dado, yo lo transmita también a otros y dé testimonio de ti a otros, que tenga la paciencia de Cristo morando en mí. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Así es. La semana que viene estaremos viendo realmente la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo pide a Dios que les conceda esas 4 bendiciones esenciales para la madurez espiritual. Estaremos viendo en el versículo 16, 17 y 18, estaremos viendo la paz, estaremos viendo la fortaleza, estaremos viendo la verdad y estaremos viendo la gracia que se manifiesta en esos 3 versículos para terminar, que es la petición del apóstol Pablo. Por paz, por fortaleza, por gracia y por supuesto por la verdad que necesitamos en nuestra vida. Vamos al Señor en oración y recordemos que esa oración que el apóstol Pablo hacía por los tesalonicenses, hoy necesitamos hacerlo por los ucranianos, por los españoles, por todos los necesitados y por nosotros mismos. Es a través de la oración que el Señor te bendice a ti y bendice a otros cuando tú lo presentas
los presentas ante el trono de la gracia. Oremos.